consonantes. Podríamos poner un ejemplo, la B. Una vocal es un segmento sonoro que al salir por los pulmones hace vibrar las cuerdas vocales y no encuentran abstracción en la cavidad vocal que produzca flexión o cierre. La ausencia o la presencia de obstáculos de la salida del aire en el parámetro que distingue a las vocales de las consonantes. Cuando se emite, el flujo del aire que se origina en los pulmones pasa por la laringe sin encontrar obstáculos en su salida al exterior. Ahora el otro, que son los fonemas sonoros y sordos. Si las cuerdas están vibrando al producir el sonido, se considera sonoro. Vamos a poner ejemplo entre sonoro y sordo. La letra sonora que incluye es r, m, v, v, j. Ahora bien, son las que ahora son sordas, que no producen, ¿verdad? O sea, que no vibran las cuerdas vocales. Un ejemplo de ello es como la s, s, son las que no vibran. Entonces, esa es la distinción entre vocales y consonantes con la fonemas sonoros y sordos. Las vocales cerradas son sonidos vocálicos que se caracterizan por tener la lengua en una posición alta y cercana al paladar al articularse. Las vocales cerradas son la I y la U. Estas vocales se denominan cerradas porque la abertura de la boca es más pequeña cuando se pronuncian, en contraste con las vocales abiertas. La I es una vocal cerrada y anterior, lo que significa que la lengua se coloca alta y hacia adelante en la boca al pronunciarla. La U es una vocal cerrada y posterior, lo que significa que la lengua se coloca alta, pero hacia atrás en la boca al pronunciarla. Las vocales abiertas son sonidos vocálicos que se caracterizan por tener la lengua en una posición baja y alejada del paladar al articularse. Las vocales abiertas son la A, la E y la O. Estas vocales se denominan abiertas porque la abertura de la boca es más amplia cuando se pronuncian, en contraste a las vocales cerradas. La A es una vocal abierta y central, lo que significa que la lengua se coloca baja y en posición central en la boca al pronunciarla. La O es una vocal abierta y posterior, lo que significa que la lengua se coloca baja, pero hacia atrás en la boca al pronunciarla. Las vocales abiertas y cerradas son fundamentales para la pronunciación y la estructura de las palabras en español, y su correcta articulación es clave para una comunicación clara y efectiva. Gracias. Hoy voy a hablarles sobre el tema de vocales palatales o velares. Este es un lugar de articulación que se determina por la posición de la lengua en el eje anteposterior de la boca. Es decir, una de estas vocales es la A, por el suave sonido que sale cuando la pronunciamos. Anteriores o palatales. En este se desarrollan dos vocales que son E y I. Es la zona más alta de la lengua que se sitúa en la parte anterior de la cavidad oral que por debajo del paladar duro. Es decir, cada vez que se pronuncia, nosotros lo hacemos aún más alta la nota y por eso es que permanece en anteriores o palatales, posteriores o verales. En este
permanece dos vocales quienes ocupan la O y la U. Es la zona más suave, menor por decirlo así, de la lengua que retrae hacia la parte posterior de la cavidad oral, situadamente debajo del velo del paladar o paladar blando. Es decir, que cuando nosotros pronunciamos la O, hacemos un círculo alrededor de nuestros labios, es decir, O y U. Entonces se nos forma el círculo al momento de pronunciar. Obstruyentes. Se produce por medio de un cierre de obstrucción total de aire o un estrechamiento que genera una obstrucción parcial, es decir, es el resultado de una explosión o ruido de fricción. La letra T es obstruyente, sonantes, que aunque se produzca un cierre o un ensanchamiento, en algún punto de la cavidad oral el aire sale libremente por otros lugares como laterales de la boca o de las fosas nasales. El fonema, la letra M, es sonante. Modos de articulación. Esto refiere a la expulsión del aire al exterior por medio de los órganos articulatorios y con ello interponen el flujo de aire. La clasificación del modo de articulación sería la fricativa, que ello produce un ruido o roce o fricción, que esto es debido a los órganos articulatorios y que tienen un cierre de oclusión a cuando el aire sale. La oclusiva, esto produce una brusca apertura que genera un ruido explosivo. Las orales es el aire que solo pasa por la cavidad oral del ser humano y por el velo de la pared de la faringe. Las nasales, como su nombre dice, es el paso a la cavidad nasal y que abre todo el velo del paladar de la pared de la faringe. Los laterales es como la lengua puede crear un obstáculo en la pared central del ser humano y así poder entrar en contacto con los alveolos en el paladar, y el aire puede salir por los laterales, ¿verdad? Los vibrantes son los órganos articulatorios que se pueden cerrar y se pueden abrir, y esto en varias fases, ¿verdad? Que en sí combinan una sección rápida. También podemos encontrar las acciones de las cuerdas vocales, que las acciones de las cuerdas vocales nos dice que está dividida a los fonemas, que se divide a los fonemas y con ello también a las consonantes, y en sonoros y sordos igual. Si las cuerdas vocales
vibran al paso del aire, se considera o tiene un nombre como sonoros. Y si el Lugar de articulación. Este parámetro se relaciona con la zona o donde se localiza el cierre o enchanzamiento del obstáculo para la salida del aire. En la formación de los obstáculos intervienen dos órganos articulares que entran en contacto o se aproximan, que son dos órganos, uno fijo y el otro móvil. Los órganos móviles serían la lengua y el labio inferior. Y los órganos fijos serían el labio superior, los dientes, alvéolos y el paladar. Y estos órganos articulares están posteriormente agrupados en los fonemas consonánticos en varios grupos, que son orden labial, orden alveolar, orden velar y orden palatal. El orden labial son fonemas que se articulan en la zona labial, son bilabiales, por ejemplo la B, y labiodentales, que por ejemplo la F. El dental alveolar son los fonemas que se articulan en la zona dentoalveolar, por ejemplo las letras Z, L y T. El orden palatal, que se articula en la zona palatal, en la parte central del dorso de la lengua, por ejemplo las letras Ch y Y, E, Y. El orden velar, que se articulan en la zona velar, en la parte posterior del dorso de la lengua, y que son las letras K o J. Algunas particularidades del sistema fonológico del español son el ceseo, ceseo y el yeísmo. Algunos de los fonemas del sistema fonológico del español se producen en determinadas regiones. Por ejemplo, el ceseo, hablantes que distinguen entre Z y S, como el ceseo también que hablantes que no distinguen entre la Z y la S, otros que no distinguen entre la Y y la doble L, y otros que sí distinguen entre la Y y la doble L. Estas particularidades del sistema fonológico en español se dan en determinadas regiones a la mayor parte de Hispanoamérica.